Siguiente caso. El Estado contra Martin White. El señor White ha sido acusado de... Culpable. Siguiente caso. Pero su señoría, aún no ha oído usted los cargos. Culpable. Siguiente caso. Culpable, culpable, culpable. Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Hola, hoy les presentaré el artículo número 10, el cual hace referencia al derecho de audiencia y de un juicio justo. El artículo número 10 es el derecho que tiene toda persona en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. El derecho a un juicio justo se estipula en un gran número de constituciones del mundo. Se trata de un fundamento básico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948. Entre sus antecedentes históricos figuran los siguientes: la Carta Magna Inglesa, la cual es el mayor exponente del juicio justo, que fue emitida en 1215. Esta carta establecía el derecho a la justicia para cada ciudadano, una justicia que no se podía negar, vender y mucho menos retrasar. Otro exponente fue Henry Bracton, que gracias a su obra De Legibus et Consuetudinibus Angliae, la cual fue realizada en el siglo XIII, señaló que el juez, como máxima autoridad, debía de tener equidad con él o los acusados. Tiempo después, en el año de 1789, los revolucionarios franceses eliminaron la prerrogativa real de nombrar jueces especiales para un determinado juicio de una sola causa o de una persona. Influidos por el pensamiento de la separación de poderes enunciado por Montesquieu en 1748, se consagró este mismo principio en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se consagró además en la mencionada declaración el principio de presunción de inocencia como elemento necesario de un juicio imparcial en materia penal. El derecho a una audiencia justa constituye la esencia del concepto de juicio justo, ya que toda persona tiene derecho a una audiencia justa. Una audiencia justa supone respetar el principio de igualdad de condiciones entre el acusado y el Ministerio Público en el contexto del sistema judicial acusatorio. Se reconoce cada vez más que una audiencia justa exige también respetar los derechos de las víctimas ejercidos de manera coherente con los derechos de los acusados. Con respecto a esto, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece lo siguiente: todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. De igual manera, se hace mención del juicio justo en el artículo número 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, el artículo antes mencionado prevé lo que se conoce como garantía de audiencia, la cual consiste en que los gobernados no pueden ser privados de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. De ahí que dicha garantía constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de los bienes referidos y en general de todos sus derechos. Para que se llegue a cumplir la garantía de audiencia,
se deben de respetar los siguientes requisitos. Primero, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Segundo, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. El tercero es la oportunidad de alegar. Y el cuarto es el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El derecho a una audiencia pública es una garantía esencial de la imparcialidad e independencia del proceso judicial y una forma de mantener la confianza de la sociedad en el sistema de justicia. El derecho a una audiencia pública supone que no solo las partes en la causa, sino también la sociedad y los medios de comunicación en general tienen derecho a asistir. Además de proteger los derechos de los acusados, este derecho contiene y protege el derecho de la sociedad a saber y vigilar cómo se administra justicia y qué decisiones toma el sistema judicial. Los juicios justos son sumamente importantes en todos los países, ya que garantizan que los gobiernos no condenen a alguien o que priven a alguien de su libertad sin seguir un proceso justo. Estos juicios aseguran que cualquier persona acusada de un delito puede entender lo que le está ocurriendo. Los juicios justos aseguran que las personas puedan confiar en el sistema de justicia penal de su país. A continuación, se mencionará algunos principios básicos necesarios para que un juicio sea considerado justo. El derecho a la información sobre la situación, el derecho a un abogado, el derecho a ser escuchado por un tribunal competente, independiente e imparcial, a ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, la exclusión de pruebas obtenidas mediante métodos que violan las normas internacionales. Un ejemplo de ello es la tortura. El derecho a contar con suficiente tiempo y servicios para preparar una defensa y el derecho a ser escuchado dentro de un tiempo razonable. El derecho a estar presente en el juicio, a llamar e interrogar testigos, el derecho a un intérprete y a que se le traduzca si es necesario, y el derecho a apelar una condena y sentencia. Bueno, a continuación te presento un pequeño fragmento de un documental que se titula Presunto culpable, el cual nos narra la historia de José Antonio Zúñiga, el cual fue acusado de un crimen que no cometió y el cual con la ayuda de dos abogados van a tratar de reabrir este caso para poder probar su inocencia y de esta manera regresarle su libertad. Y de igual manera nos relata las deficiencias que hay en el sistema penal mexicano. ¿Su nombre completo, señor? Zúñiga Rodríguez José Antonio, ¿Cuándo ingresó? el 14 de diciembre del 2005, ¿Por qué delito? homicidio calificado. Estamos muy preocupados porque te va a volver a juzgar el mismo juez que ya te condenó. Y le preguntas a cada persona de una celda y te dice, sí, aquí tenemos 4 o 5 inocentes. Toño está en el reclusorio Oriente, acusado por un homicidio de una persona a la que no conoce y que nunca tuvo relación con él. Pues desde que a mí me detienen y al no informarme, pues yo ni idea de qué me están hablando, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, tú fuiste y ya. Roberto y yo somos abogados y llevamos varios años recabando estadísticas sobre el sistema de justicia mexicano. El colmo es que en México uno está obligado a probar la inocencia. Y se nos ocurrió meter una cámara para grabar a Toño en el reclusorio. Desde que yo entro al reclusorio, no sirves para nada, eres un culpable. Cuando por fin pudimos estudiar el expediente del caso, varias cosas nos sorprendieron.
Encontramos una lista de testigos que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio. Yo lo vi segura desde las 10 de la mañana hasta las 6:30. No puede ser que él haya sido, porque él de aquí se iría como a las 6 de la tarde. Nosotros tenemos que ofrecer pruebas ya. Pero ya quiere decir igual y mañana, ¿eh? Toño, te tengo dos noticias, una buena y otra súper mala. Obtuvimos juicio nuevo, pero estamos muy preocupados porque te va a volver a juzgar el mismo juez que ya te condenó. ¿Y tú crees que me puede ir peor? ¿Cuáles son las bases por las cuales me está acusando? Eso es que es mi chamba. Me dijo que todos los abogados le habían vendido falsas esperanzas y que le prometiera que iban a ser menos que 20 años. Te quiero preguntar si tú viste que yo maté a tu primo. Solicito a este tribunal de a usted, honorable juez, dicte sentencia absolutoria a mi defendido. Como último punto hablaremos acerca de la ley de amparo. Bueno, la ley de amparo es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Este es un medio de defensa que tiene por objetivo proteger a las personas contra los abusos de autoridad, así como de normas generales que vulneren sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto significa que es tanto un derecho como una garantía para todos los ciudadanos y no solo para un sector específico de la sociedad. Pero es importante mencionar que el juicio de amparo no se puede tramitar en cualquier momento, ya que el afectado tiene la obligación de agotar los recursos existentes en la ley que rige el acto reclamado antes de promover el amparo. A esto se le conoce como principio de definitividad del acto reclamado. Bueno, en conclusión, el juicio de amparo es un medio de defensa con el que cuentan todas las personas para salvaguardar sus derechos consagrados en la Constitución contra abusos de autoridad, así como de normas y leyes que los transgredan.